Buenas tardes. Bueno, muchas gracias y sobre todo a todos los que habéis llegado puntuales, por eso que estábamos esperando un poco más, pero hemos decidido que ya, en deferencia a vuestra puntualidad, pues que queríamos empezar, ¿no? Y, hombre, yo por eso que esta mañana y ayer ya has hablado mucho de la demografía y el cambio que está sufriendo nuestra sociedad, aquí en España, pero en toda Europa, fundamentalmente, y que sí que es verdad que sobre todo lo que nos afecta a la dependencia son los mayores de 80 años, ¿no? Y que después, desde el 6% que supone actualmente los mayores de 80 años de toda la población española, vamos a duplicar de aquí al 2050, que no es nada porque son 25 años, se va a duplicar el número de mayores de 80 años. Y entonces, hombre, hay un ratio que a mí me gusta mucho mirarlo, que es el ratio de dependencia medido como cuántas personas hay mayores de 65 años por cada persona en edad de trabajar de 20 a 64. En estos momentos en España estamos en 3:1, pero es que para el año 2050 estaremos, hay estadísticas que te hablan de 1:2 y otras que te están hablando incluso de 2:3. Con lo cual tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema y un problema muy importante. Hombre, yo lo que sí que creo es que, y se han dado datos que también han dado los secretarios de Estado, ¿no?, que el gasto sanitario, el 40% del gasto sanitario de una persona se produce en los mayores de 65 años, ¿no? O que también lo que en los últimos 4 años de vida es donde realmente es el mayor consumo de y entonces, hombre, yo lo que sí que es importante, yo siempre digo que esto es como un tsunami, que lo tenemos allí, que lo estamos viendo desde lejos, que está viniendo y nadie está reaccionando. Y cuidado, que como no reaccionemos nos va a pasar por encima y se nos va a llevar a la sociedad por delante. Tenemos un sistema sanitario que está ya colapsado. Pues, y si no actuamos con la cronicidad, pues yo creo que tendremos un problema como sociedad pues muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, se ha hablado mucho también de los temas de domicilio, de tecnología, de prevención, evidentemente y que cada vez más. Pero con esto no solucionaremos los graves problemas que tenemos de la gran dependencia y que es la que con la edad además va increciendo y ahora pues hoy salía, ¿no?, que hay la mujer de más edad del mundo está aquí en España y tiene 111 años y que entonces pues eso y ahí pues los problemas que salen pues a partir de los 80 años son muchísimos más graves que los de mayores de 65. Al final, pues yo creo que el tema sociosanitario, que los crónicos, que en los hospitales el 40% de las camas están ocupadas por crónicos mayores de 65 años, no es el sitio donde estar. Hay un tema que es el sociosanitario. Aquí en Cataluña en su día se desarrolló, luego ha tenido un poco de freno, pero en otros sitios, pues en otras comunidades autónomas todavía no se ha desarrollado. Ahora hemos oído a los dos secretarios de Estado que se hablaban además riendo y no se peleaban, sí, y se conocían y participaban en mesas y demás, pero que entonces pues eso parece que sí que por lo menos está la voluntad política, que ya es mucho, y que de sentarse quieren contar también con el sector privado, de colaboraciones público-privadas. Hombre, yo creo que hay un tema que es la sectorización, que ahora se empieza a hablar. No sé, yo desde hace más de 20 años hago residencias sectorizadas y que entonces, pues eso, pues ahí, pues yo me acuerdo que residencias que teníamos aquí en Barcelona, pues había una unidad de 20 camas que estaba con el clínico, otra unidad en otro lado de la ciudad que estaba con San Pablo, otra con Vallebrón y demás. Y entonces, hombre, yo lo que sí que creo que es muy importante que es acercar los servicios a donde viven las personas. Y no es necesario hacer edificios únicos y exclusivos para el sociosanitario y entonces compartiendo también gastos generales y demás. Yo creo que da mucho de sí, pero bueno, yo simplemente voy a pasar la palabra al moderador, que además yo creo que ya me he pasado, porque me habían dicho que 10 segundos me habías dado, ¿no? Pero un poquito más. Y entonces, hombre, tenemos la suerte de contar aquí con Juan Carlos Rodríguez, ¿no?, que es que lleva 4 años liderando todo el área de clientes y transformación digital en DomusVi. Él es de formación ingeniero superior de telecomunicaciones y ha hecho múltiples programas de posgrado y máster en gestión y digitalización.
y tenemos la ventaja que ha ejercido su carrera en distintos sectores, como las telecomunicaciones, en seguridad, etcétera, que entonces ahora está pudiendo aplicar al tema del sector social. Yo creo que esto sí que es un tema muy importante. Yo me acuerdo cuando empecé hace 25 años, decías que trabajabas en residencias de tercera edad y te miraban mal. Dice, mira, vaya fracasado, ¿no? Que no tiene otro sitio para trabajar. Yo creo que se ha dignificado y que entonces, bueno, y una prueba la tenemos en Juan Carlos, ¿no? Una persona con su trayectoria que esté trabajando en este sector y con un puesto de tanta responsabilidad. Pues Juan Carlos, tienes tú la palabra. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que trabaja en muchos sectores y este es el único social, el único que todos los días genera sonrisas, el único que todos los días da abrazos, es decir, que es el sector más amable de todos los que he estado, ¿vale? Y he estado en bastantes. Primero quiero pedir disculpas porque Carolina Omar ha sufrido una indisposición y no podrá estar con nosotros. Así que, bueno, pido disculpas en su nombre. Y luego tengo aquí las hojas de los currículum de todos los que están en mi mesa. Y si lo leyera todo no nos iba a dar tiempo a estar hoy aquí porque tengo la suerte de compartir una mesa con gente brillante que ha estado también en muchos sitios, que ha hecho muchísimas cosas. Entonces os voy a hacer una presentación un poco más breve de la que tengo, ¿vale? Porque si no, no acabaríamos para hacerlo. Voy a hacerla por el orden que la tengo aquí, ¿vale? Manel Peiró es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Administración y Dirección de Empresas, ¿vale? Y le hemos pedido hoy, digo, para salirme del marco, que nos ponga un contexto, un marco de trabajo de colaboración privada. Es un tema mucho más científico, más teórico, más qué es la colaboración, más allá de los que luego estamos en el día a día haciéndola, ¿vale? Óscar Álvarez, muchas gracias también por estar aquí. Actualmente es el director general de la atención al mayor, tiene muchísimos grados, porque ha hecho de todo. A mí, o sea, el de enfermería yo creo que es uno de los que está, pero es que has hecho tantas cosas y has estado en tantos sitios que es tremendo. Es licenciado en antropología, da clases en un montón de sitios, ha estado en la Universidad de San Antonio de Murcia, ha estado en muchísimos sitios y ahora es el responsable de la Comunidad de Madrid de todos los temas del mayor. Muchas gracias, Óscar, también por estar aquí. Pepe, digo Pepe porque prefieres Pepe que José, viceconsejero de la Junta de Andalucía. La verdad es que aparte de tener un currículum brillante, pero cuando lo he estado viendo, una de las cosas que más me han gustado es que ha sido director de residencia. Y claro, eso es un valor por encima de todos los demás que estamos aquí. Para hacerlo, lo sabéis, que haber sido director de residencia y de centros de ayuda a domicilio, pues es tremendo. Muchísimas gracias también, Pepe, por estar aquí. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos aquí a Óscar Acevedo, de la Xunta de Andalucía. Óscar es médico, de que como veis... No, Junta de Galicia. Joder, perdonad. De la Xunta de Galicia, ¿vale? Y además se nota muy claramente cada vez que hablamos cada uno de nosotros de dónde somos por el acento, ¿vale? O sea, que no podemos ocultar los que estamos aquí por el acento. Perdona, Antón Acevedo. Es médico, ha sido gerente en áreas sanitarias, ahora es el director del Mayor, pero ha tenido varios puestos de responsabilidad en la Xunta. Y también un placer que estés con nosotros, ¿vale? Os invito a todos a que veáis sus currículum porque son mucho más largos e impresionantes de lo que os he contado yo aquí, ¿vale? Para hacerlo. Entonces, simplemente por poner en contexto, no cuento más que lo que has contado tú. Estamos hablando de un reto demográfico impresionante. Creo que todos somos conscientes de que lo que nos viene en cuanto a necesidades es mucho mayor. Así que no quiero hacer nada más, Manel, que darte la palabra para que nos pongas un marco de la única solución que tenemos es ir todos juntos a ver cómo lo conseguimos. Pues muy bien, muchas gracias. Yo les voy a hablar de algo que todos ustedes conocen, pero se lo voy a poner una cosa detrás de otra, que igual puede servir y a lo mejor pues ayuda a la discusión. Algunos principios sobre la colaboración público-privada, porque cuando hablamos de la colaboración público-privada, todo el mundo tiene una idea sobre eso, pero seguramente no es la misma la que compartimos, ¿no? Entonces, normalmente buscamos la colaboración cuando no tenemos la posibilidad o la capacidad de hacer las cosas.
Y ahí es cuando, desde un lado o desde otro, se mira a ver qué podemos hacer. Un aspecto que me gusta resaltar, porque me parece importante, es que el sector público no tiene el monopolio en la creación de valor público. Y esto quiere decir que la contribución de empresas privadas y el sector privado en su conjunto puede contribuir a generar ese valor público. Y ya les hago un spoiler. La colaboración público-privada funcionará y será aceptable si crea valor público. Si no, pues seguramente fracasará. Algo muy importante, la colaboración público-privada no es un medio. Perdón, es un medio, no es una finalidad en sí misma. Lo que pasa es que a veces es tan costoso que parece que ya hemos llegado, pero esto nos ha de servir para otras cosas, para producir unos servicios que sean valorables y que sean valiosos para quienes los reciben. Es un instrumento de gestión, no es una solución aplicable en cualquier contexto y así. No tiene sentido debatir si estamos a favor o en contra de la colaboración público-privada, porque en realidad tenemos que preguntarnos cuándo conviene buscar una solución basada en la colaboración público-privada. Implica una alta complejidad de gestión, porque como veremos seguidamente, pues tiene su dificultad, ¿no? Y una cosa que a mí me preocupa, que es que un servicio público puede ser prestado por el sector privado. Y eso, entre otras cosas, no quiere decir que estemos privatizando un servicio, ni muchísimo menos. Sigue siendo un servicio público. Por lo tanto, no podemos confundir la colaboración público-privada con la privatización. La relación público-privada, pues nunca ha sido fácil. No nos vamos a engañar. Primero porque hay un desconocimiento de una parte de la otra parte. Cuando algunas instituciones públicas consiguen atraer personas a ocupar posiciones importantes en la administración pública que han tenido experiencias en el sector privado, pues esto sin duda ayuda a acortar este distanciamiento y este desconocimiento. Pero hay algo importante, que es que son dos sectores que funcionan con racionalidades distintas. No es la misma la racionalidad del sector público que la del sector privado, y eso pues no ayuda muchas veces a entenderse. Falta una visión que sea complementaria, y ahí sí que hay un punto de reflexión estratégica importante, de decir, yo puedo contribuir complementariamente a lo que estás haciendo. Los procesos de decisión son distintos, la gestión del tiempo, de los tiempos también es distinta. Hay unas debilidades de gestión en el sector público y también en el sector privado podríamos encontrar. Hay perversiones en la relación que se pueden producir, hay desconfianza. ¿Por qué queremos hacer una relación público-privada? ¿Cuáles son las razones que nos ayudan a ello? En primer lugar, porque podemos mejorar el servicio público. Y eso, pues ya de por sí, es una razón bastante razonable, ¿no? Reducir costes, aumentar la flexibilidad, compartir en ocasiones el esfuerzo inversor, no se asusten, no es siempre esto, para aprender e innovar unos de otros, para reducir la complejidad organizativa, para mejorar la productividad, para mejorar la eficiencia, para transparentar la asignación de recursos. La administración pública, cuando tiene que contratar con un proveedor de servicios, pues eso se transparenta. Si nos lo hacemos todo en casa, pues a veces cuesta bastante más transparentar estas cosas, ¿no? Y fuerza a que las políticas públicas obligatoriamente se hayan de orientar a largo plazo. Yo no puedo cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Cuando tengo todo un sector que está contribuyendo y están vestidos de futbolistas, no les puedo decir, ahora vamos a jugar a baloncesto. Y algunas más que ustedes sin duda podrían añadir. La estructura básica de las colaboraciones público-privadas van desde un sector más de la administración pública a un sector privado, ¿no? Y la administración pública pues, realiza lo que denominan la gestión directa. A mí, cuando me hablan de gestión directa en el sector público y he trabajado en el sector público, me suena
aquella película que igual ustedes conocieron, que se llamaba ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿No? Pues algo de eso hay con la gestión directa. Un grado menor es el de las subvenciones. La administración pública puede otorgar subvenciones, otorga subvenciones a entidades privadas o semiprivadas o incluso algunas públicas. Luego están los conciertos, que eso se hacen con entidades privadas que prestan servicios análogos a los que está prestando la administración, lo que está prestando el gobierno, y que pues llegan a este acuerdo, que es una especie de contrato que se realiza. Luego los contratos, te voy a contratar para hacer alguna cosa. Luego, en algún caso, empresas mixtas. Y finalmente, pues sí que hablamos de la privatización. La colaboración público-privada engloba las del medio, las de los extremos quedan fuera, obviamente, ¿no? ¿Qué barreras, dificultades, riesgos para el desarrollo de la colaboración público-privada? A mí se me ocurren básicamente tres, muy gordos. La primera son las diferencias. Diferencias entre el sector público y el sector privado. Y las diferencias no son de que unos son de un color y otros de otro. No, las diferencias son cosas más profundas, como las estrategias que tiene cada sector, o la cultura predominante en cada sector, o el modo de trabajar, o las expectativas que tienen unos sobre los otros, o las experiencias previas. Y todo eso acaba configurando un marco que muchas veces se pone de manifiesto lo distintos que somos y no las posibilidades de hacer cosas que tenemos. Y cuando observamos esas diferencias, pues se genera una desconfianza. La segunda son los estereotipos. Y los estereotipos quiere decir que el sector público pues pensamos que es menos eficiente, menos responsable, que tiene pocas capacidades, y el estereotipo respecto al sector privado es que resulta que el sector privado es menos fiable, menos honesto, es corruptible. Y a partir de aquí, pues con estas ideas prefijadas, pues es difícil encontrar un punto de trabajo común, ¿no? Luego están los riesgos, los factores de riesgo, que los hay, como en cualquier relación. Uno es la incomprensión de las posiciones relativas. Seguramente por todo eso que he estado comentando, pues sucede que estamos en posiciones muchas veces alejadas y cuesta encontrarse en un punto común. O que se desnaturalicen las políticas públicas, que no era eso lo que queríamos hacer, que por la influencia o la actividad de los otros se ha hecho algo distinto. O que haya incluso una gestión fraudulenta, que esto aquí en Cataluña tenemos una bonita experiencia bastante reciente en la Generalitat con lo que tenía que ser atención a adolescentes, pues que ha acabado siendo todo lo contrario, ¿no? O incluso pues, algún caso de prostitución de alguno de los adolescentes, ¿no? Se produce un fraude en eso, por decirlo de un modo suave, porque creo que es algo bastante peor, ¿no? O en ocasiones la cooperación puede ser inviable desde un punto de vista económico, o pueden generarse unas demandas internas que se desvíe de ese propósito que pueda tener, o puede haber corrupción. Que somos un país que esto pues parece que es una práctica bastante extendida, ¿no? O la percepción de los ciudadanos, que esto todos tenemos alguna opinión, pero todos hemos visto que cuando muchas veces en determinados foros, cuando se habla de colaboración público-privada, hay unos que dicen, quieren privatizar, ¿no? O sea, es algo más complejo y es complicado. Por otra parte, los ciudadanos utilizan estos servicios que están prestados por entidades privadas con una paraguas público y pues hay de todo, ¿no? ¿Cómo podemos configurar un marco compartido que nos permita crear algo en una colaboración público-privada? La colaboración público-privada es un instrumento estratégico desde el sector público para impulsar políticas públicas. Desde el sector privado se puede a lo mejor sugerir o apuntar o estimular esa idea para que la recojan. Los objetivos tienen que ser complementarios, no necesariamente coincidentes. Es más, no son coincidentes, pero tienen que complementarse. Pero tienen que ser unos sistemas de objetivos consistentes. Y ha de crear valor público. Valor público que es un servicio, una prestación apreciada y valorada por los ciudadanos.
que ha valido la pena. Pero como no asegure los objetivos del sector privado, no funcionará. Es este win-win de ambas partes, ¿no? Y tiene que orientarse, para ello tiene que orientarse a la eficiencia y la calidad y no solo a los costes. Antes de empezar lo hablaba con uno de los participantes aquí, que es en determinadas circunstancias, pues que lo único que tiene posibilidad el prestador de servicios es empezar a recortar costes porque la tarifa que recibe es plana y fija a lo largo de los años. Entonces, evidentemente, acaba afectando la calidad. Y hay que desarrollar la capacidad directiva. Obviamente, si acepto que este punto puede estar sesgado, yo trabajo en una escuela de negocios y nos encanta formar directivos públicos y privados, y nos dedicamos a eso. Y lo otro, al final, pues se trata de que de una administración burocrática de la contratación pública nos desprendamos un poquito de eso y pase a ser una gestión estratégica de qué es lo que nos interesa hacer y por qué lo tenemos que hacer. No ven nada, pero yo se lo explico. Este es del Instituto de Estudios Económicos, que pone un ranking de los países que dedican más dinero a la externalización de servicios, que quiere decir a relacionarse el sector público con el sector privado. Se lo amplío para que lo puedan ver y vean qué países encabezan ese ranking: Países Bajos, Alemania, Finlandia, Australia, Japón, Reino Unido, Nueva Zelanda, que están por encima de la media de la Unión Europea y en verde la media de los países de la OCDE. El rojo que sale por aquí abajo somos nosotros. O sea, hay países que no están mal, pues que se dedican mucho más esfuerzo y mucho más dinero a trabajar conjuntamente el sector público y el sector privado. ¿Qué deberíamos pedir o hacer para tener una colaboración público-privada de calidad? Primero hay que conocer al otro y saber qué es lo que hace y qué es lo que no puede hacer y cómo puedo colaborar o qué puedo esperar de ese otro. Las reglas de juego tienen que ser adecuadas. La contratación tiene que ser rigurosa y una contratación rigurosa, entre otras cosas, tiene que tener indicadores de resultado claro, tiene que tener asignados los riesgos, tiene que utilizar las sanciones o preverlas para cuando se produzcan. Y luego tiene que haber una gestión de la relación, porque tengamos un contrato firmado no es suficiente, tenemos que hacer algo más. Desarrollar una confianza, que es muy fácil de decirlo, muy difícil de construirla y facilísimo de romperla. ¿Cómo gestionaremos los conflictos cuando se produzcan? Que se producirán. Una de las maneras es el intercambio de información, que nos lo podemos garantizar, cómo vamos a pasar la información de uno a otro, etcétera, ¿no? Unas capacidades de gestión específicas y de innovación continuada y, por supuesto, transparencia y rendición de cuentas, que es una de las virtudes, que es uno de los efectos que ocasiona la colaboración público-privada. Y deberíamos ser capaces de poder superar los estereotipos que les he comentado antes. Acabo. Desde SADE hicimos con la Unión Catalana de Hospitales hace 5 años un decálogo para la colaboración público-privada, que serían elementos que deberíamos cumplir, ¿no? Que viene a ser, dicho en otras palabras, lo que les acabo de comentar. Se puede bajar de la red, practicarán el catalán así, o sea que todos son ventajas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manel. Me quedo fundamentalmente con la que nos tenemos que conocer y decir. Entonces yo pensaba, voy a hablar poco y voy a hablar poco, pero voy a decir desde privado qué es lo que nos gustaría que me escucharais y luego ya os dejo a todo el tiempo a vosotros, ¿vale? Yo creo que hay unos cuantos puntos. Uno está claro, que es la financiación del sector, y esto no estoy hablando solo de dinero porque hay muchas más cosas, pero dejo caer alguna, pero no quiero entrar en detalle. Lo que cuesta el suelo, que competimos con cualquiera para conseguir suelo, es decir, que el suelo es cualquier tipo.
Cuando en un contrato ayuda a domicilio con muchas personas, pues tenemos que presentar el aval del que teníamos, el aval del concurso y el aval del que tenemos. Es decir, que a veces tenemos rondando 50 millones de euros en avales dentro de lo que hay. Cuando hay un concurso de teleasistencia de 100.000 dispositivos, tenemos que comprar 100.000 dispositivos a 200 euros antes de que estén. Digo que veis que hay muchísimos puntos en la financiación que en privado nos afectan. Otro punto fundamental es la atracción del talento, y el talento implica varios temas, como aunque sé que ha salido en algunas otras mesas aquí, pero implica qué titulaciones hay, cuáles son los perfiles que pueden trabajar en un tema concreto y no el que esté, si hacemos grados nuevos, si se ayudan las homologaciones, es decir, que todo lo que es el talento y todo lo que podamos ayudarnos entre todos viene bien. Y la tercera que quiero dejar aquí, para que ahora podáis contar, es para mí la más importante, que es la persona. Es el individuo, es el cliente, es el residente, es el mayor, llamémoslo como queramos, pero que tenga libertad de elección, porque no se la dejamos. Le enviamos al recurso que dice la Administración, o ¿por qué va y ahora aquí hay gente del sector y me podrán decir, ¿por qué va el dinero a la residencia y no va al mayor y que le elija? Digo, cosas a pensar dentro de este mundo en el que estamos, digo, por dejarlas aquí, y ahora os dejo a vosotros. Hago la pregunta estándar, me voy a poner las gafas, porque ya estoy en esa edad cercana a lo que hay, y os la voy a hacer como la tengo aquí, para que no es el diagnóstico en cada comunidad, ¿vale? ¿Cuál es el diagnóstico de envejecimiento que tenéis en la comunidad? ¿Cómo se va a traducir esta demanda de recursos? ¿Cómo lo veis? ¿Y quién debe proveer, corresponsabilizarse de los servicios? Entonces, si os parece, voy a ir cambiando el orden, pero si os parece, empiezo por ti, Vale. Pepe. Muy bien, muy buenas tardes. En primero, agradecer la invitación a la Junta de Andalucía y encantado de estar aquí estas dos jornadas, ¿no? Me van a permitir que conteste después de la pregunta, pero que como llevo 2 días escuchando lo sociosanitario, quiero hablar de mi libro, ¿no? Y yo fui director general, me nombró el anterior consejero de Salud de Andalucía, fue director general de Cuidados Sociosanitarios. Ahí descubrí que las enfermeras no me querían matar porque yo no era enfermero y la palabra cuidado estaba íntimamente ligada a esa profesión. Ese fue mi primer descubrimiento, un titular en la prensa. Y durante un año trabajamos todo lo que es la coordinación sociosanitaria en Andalucía. Se había escrito mucho, pero se había trabajado poco. Viene la COVID y de la noche a la mañana pues nos encontramos con un problema. Yo estaba residenciado en la Consejería de Salud, como digo. Bueno, por problemas no dieron las competencias de la residencia, pero casualmente lo que parecía que era un problema al principio se convirtió en una oportunidad porque casualmente, insisto, el director general del ámbito de salud había sido el director de una residencia de mayores y la viceconsejera de salud había sido enfermera en una residencia de mayores. ¿Eso qué nos hizo? Pues evidentemente ir muy rápido. Yo soy muy partidario de las palabras y de que hay una cosa en la Administración que es el decreto de estructura, que es la parte más importante y muy poco conocida para el público general. Lo primero que hace un gobierno cuando hace es nombrar el presidente, le pone título a las consejerías, pero después está el decreto de estructura, que es las competencias que tiene cada alto cargo, ¿no? Eso es una cuestión que es vital, que es donde se decide dónde residencian las competencias de un tema y dónde residencian las competencias en otro tema. Cuento esto porque es poco conocido, pero que es de vital importancia después en la gestión ordinaria. Podemos hablar de coordinación sociosanitaria, podemos hablar de integración sociosanitaria. Nosotros hemos avanzado mucho en ese sentido, tenemos hoy por hoy una estrategia, tenemos un proyecto de cuidado intermedio, bueno, que está funcionando de una manera fehaciente ya y que es una realidad, pero que todo debe de partir de la voluntad política y del decreto de estructura, porque todo lo que nos escriba en esas primeras semanas después va a quedar en la voluntad de las personas que estamos en los sitios. Digo esto porque durante 2 días he escuchado mucho hablar de coordinación sociosanitaria, pero creo que es fundamental poner el tiro en la voluntad política cuando se constituyen
ambas consejerías y ponernos de acuerdo. Y efectivamente, tal y como se ha dicho aquí, esto, por cuestiones demográficas y por 1000 historias más, porque además cuidamos y curamos bien, la gente tiene la mala costumbre de que no quiere morirse y no se muere, y eso pues nos hace que al final pues tengamos que dar otro tipo de cuidado y otro tipo de atenciones. Pues todo eso nos hace ver que estamos ante una tormenta perfecta, no ya porque tenemos mucha gente entrando, que es verdad, sino también porque hoy por hoy tenemos una sangría, una tubería, esto se nos ha roto una tubería y nosotros creemos que metiéndole más agua a la tubería estamos arreglando el problema. O le cambiamos la perspectiva de la gestión a ambas consejerías, o verdaderamente no hay agua para esa tubería. Es más, el problema no lo estamos arreglando echando más agua, sino que estamos generando más problemas. Esa reflexión yo, disculparme, pero tenía la obligación moral de contaros mi perspectiva. Respecto a la colaboración pública-privada, en Andalucía es verdad que tenemos un sistema de servicios sociales algo diferente, tenemos una pata en las entidades locales muy importante respecto a los servicios sociales de atención primaria, para entendernos, los comunitarios, como le llamamos nosotros, pero el resto de red es una red montada sobre la colaboración pública-privada. Por poner un ejemplo, en Andalucía tenemos prácticamente el 50% de la ayuda a domicilio de toda España, casi el 50%. El 95% está gestionado por empresas privadas. La red de centros residenciales, la Junta de Andalucía tiene 14 centros residenciales. Después hay diputaciones y entidades locales, también gestionadas privadamente por ellos. Pero nosotros solamente tenemos 14 residencias de 645 centros concertados de mayores que tenemos. Es decir, es un sistema de servicios sociales montado sobre la colaboración público-privada. Y para nosotros, ¿qué es lo básico y qué es lo que estamos intentando poner en valor y que creo que es lo que la gente nos requiere? Yo creo que lo primero que alguien quiere es interlocución. Tener políticos que al final sean interlocutores. Oye, algo tan simple como dar una cita, pues bueno, pues hay gente que le cuesta más trabajo. Bueno, pues la gente lo que primero que quiere es interlocución. Poderte contar su libro. Y luego su libro tendrá encaje o no tendrá encaje con las políticas públicas del momento o con la financiación del momento. Y lo segundo, certidumbre. Oye, si esto no lo ves, dímelo. No me haga enredarme en un proyecto, no me haga gastar mi dinero en un arquitecto, por si esto no entra dentro de tus prioridades. Y eso ahora mismo es lo que estamos poniendo encima de la mesa. Yo tomé posesión el 2 de agosto del 22 como viceconsejero, una época maravillosa para estar en la consejería en la avenida de Itasa. Y lo primero que me encontré, el gran problema que me encontré, fueron unos MRR sin diseñar. Y lo poco que había diseñado eran 3 macrocentros cuya obra tenían que hacerla la Junta de Andalucía y que después la gestión iba a hacerla la Junta de Andalucía. Bueno, eso me lo cargué yo en ese maravilloso verano, de un plumazo, y lo que hicimos fue 134 millones de euros hacer una convocatoria para reforma o nueva construcción con 3 líneas, entidades locales, sector mercantil y entidades sin ánimo de lucro. Eso es fiel reflejo de que, el sistema, tal y como se ha dicho aquí, a mí me puede gustar mucho o poco, me gusta, pero podría decir yo quiero cambiar esto. En 3 años es inviable darle giro a un sistema de gestión tal y como está montado actualmente, la contratación pública, etcétera, etcétera. Por eso digo que está en nuestro ADN, que sigue estando y que va a seguir estando, y que creo que el futuro va por ahí. Muy bien, gracias, Pepe. Y desde la Comunidad de Madrid, Óscar, ¿cómo lo ves? Bueno, pues buenas tardes a todos. También gracias por la invitación y por las horas, ¿no? A ver si logramos mantenernos despiertos, ¿no? Hasta ahora. Yo voy a consumir 3 minutos, aunque ya se ha hablado esta mañana y durante las 2 jornadas, pero yo creo que es importante en intentar contextualizar, en este caso, la situación de la Comunidad de Madrid, ¿no? Para trasladar al presente eso que estamos proyectando hacia el futuro, ¿no? Y llegar a una realidad que yo siempre digo que es la realidad tozuda, en este caso, evidentemente, como decía Manel, que la colaboración público-privada no es un fin, es un medio, pero un medio imprescindible, ¿no?
De aquí a 2039 la Comunidad de Madrid va a experimentar un crecimiento del 47% de la población mayor de 65 años, ¿no? 612.000 personas más o menos se proyectan. Y aunque no se asocie directamente a dependencia, el sistema, lógicamente, sí que se está viendo ya, digamos, tensionado, por lo menos incorporando a un número de beneficiarios a un ritmo que no habíamos visto anteriormente, ¿no? Con datos del mes pasado ya prestamos algún tipo de servicio o prestación a más de 206.000 personas, y esto desde la pandemia hacia este año supone un incremento que supera el 55%, ¿no? Y en igualdad van surgiendo e incrementándose a ese ritmo todos los servicios y las prestaciones por encima del 50 y del 60%, excepto la atención residencial por cuestiones lógicas. Y de alguna manera viene a poner sobre la mesa, ¿no?, ese crecimiento mantenido. Este año estamos a 1.500 personas cada mes. Los indicadores que vamos viendo cumpliendo récords cada mes. Este último mes, solo en valoraciones hemos valorado casi a 10.000 personas, cuando la media habitual era de 7.000, 7.500, ¿no? Entonces, llegamos a esa situación donde se representa, por un lado, ese incremento, lógicamente, y esto nos lleva a determinadas situaciones, ¿no? Si vamos a otro tipo de indicadores, por ejemplo, en el ámbito de la polifarmacia, que también se hablaba esta mañana, ¿no?, un incremento básicamente del 5% anual nos indica el SERMAS, ¿no?, y mucho obedece, más del 60%, en personas mayores de 74 años. Soledad, ¿no?, pues un 39% de los mayores de 65 años en la Comunidad de Madrid viven solos, y casi el 35% de los mayores de 80 años. Al final estamos tejiendo ahí una realidad que, por eso decía que es una realidad tozuda, la que hay que... Bueno, yo hablaba de una serie de imprescindibles. Evidentemente, uno de ellos es la financiación. Y coincido, o sea, la financiación no únicamente como recursos, sino también como búsqueda de fórmulas nuevas de inversión en lo social, ¿no? La financiación, y sin entrar en ningún tipo de debate ideológico ni partidista con ningún color, yo creo que todo el sector, todas las comunidades autónomas y los agentes, ¿no?, que intervenís, somos conocedores de que el sistema está infrafinanciado, y esa es una realidad, ¿no? Nosotros, en los últimos certificados del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, los 3 últimos años, 1.700 millones. Este año esperamos certificar en torno a 1.850, y el año que viene, en el anteproyecto de presupuestos, van dibujados más de 2.100 millones, ¿no? O sea, representan incrementos superiores al 10, 11, incluso 12% cada año, ¿no? Lógicamente, y aún así insuficiente para dar respuesta, ¿no?, a esas necesidades sociales que crecen de forma experimental. Entonces, primero, lógicamente, hay que trabajar sí o sí en las fórmulas de financiación, mejorar la financiación del sector, y en fórmulas, como decía, innovadoras, ¿no?, de financiación. Imprescindible, que se ha hablado mucho y no voy a reparar más, ¿no?, la atracción de talento, que yo creo que es de los máximos dramas a los que nos enfrentamos, y, por supuesto, la coordinación sociosanitaria, ¿no? En este perfil de persona a la que atendemos en el ámbito, sobre todo, en todo el ámbito de la dependencia, ¿no?, pero en el ámbito de la atención a los mayores, de una complejidad, ¿no?, que por eso, sin entrar en colisión, ¿no?, pero yo creo que todos estamos de acuerdo con que la persona tiene que cuidarse y tiene que recibir los apoyos donde quiere y como quiere, ¿no? Pero existe una realidad de una complejidad de atención que supera en muchas ocasiones lo que se puede prestar en un domicilio, ¿no? Entonces, bueno, pues esa mal llamada desinstitucionalización, que quizás debería llamarse retraso de la institucionalización o mantenimiento al máximo de la autonomía, ¿no?, pues implica esa necesidad sí o sí de que nos hablemos entre lo sanitario y lo social, ¿no? Y, por supuesto, que esa colaboración público-privada sea y es una realidad. En el caso de Madrid,
consumo 2 minutillos, ¿no? Evidentemente, la comunidad apuesta de una forma clara, ¿no?, por la colaboración público-privada en todas las fórmulas, ¿no? Como decía el viceconsejero, bueno, nuestro sistema de servicios sociales está dibujado así directamente en el ámbito de la atención residencial de una forma quizás más significativa, con todos los modelos de gestión, ¿no? Entonces, una apuesta decidida, por supuesto, porque entendemos que se genera esa sinergia entre la Administración y los operadores privados que potencian, sobre todo, calidad, posibilidades, innovación, ¿no?, y dimensionamiento y dar respuesta a esas necesidades. Por supuesto, siempre con esa Administración que sea garante de la accesibilidad, de la igualdad, ¿no?, de la gestión de la propia calidad, ¿no?, esa reducción necesaria de burocracia que decíais, la simplificación y generar certidumbre. Solo después, si tengo ocasión, profundizaré un poco más, pero bueno, estamos trabajando a nivel de regulación, porque yo creo que aquí sí que es imprescindible, en una nueva ley de calidad de los servicios sociales y libertad de elección del ciudadano, y el foco ha puesto, además de la mejora continua, ¿no?, de los servicios, precisamente en fomentar esa seguridad, ¿no?, en la colaboración público-privada con nuevas fórmulas. Vamos a potenciar mucho el concierto social, ¿no? Yo creo que existe ya mucha producción, sobre todo de directivas europeas y demás, ¿no? Lo pretendemos situar como un elemento que al final posibilite incluso que sea la persona la que acuda y decida, ¿no?, en esa libertad de elección, el centro, el servicio que se ajusta a sus necesidades, a sus preferencias, ¿no?, y que exista esa transparencia a la que aludías antes, ¿no?, que el ciudadano vaya a ciegas, ¿no?, que evidentemente tenga una serie de parámetros objetivos por los que poder decidir en función de su voluntad y de su preferencia, ¿no? Y buscar fórmulas nuevas, incorporar nuevas fórmulas de inversión social, ¿no? Tanto en fórmulas de contrato de impacto social, estamos tramitando ahora el primero, en 2 ámbitos. Es verdad que vamos a empezar con atención temprana y un ámbito de vulnerabilidad, ¿no?, pero bueno, también en otras fórmulas de mecenazgo, micromecenazgo y otras posibilidades que entendemos. Y después, por no robar más tiempo, hablamos un poco de suelo, si quieres, que mencionabas antes, de algunas fórmulas de concesión que también consideramos que ofrecen muchas posibilidades, ¿no?, de relación segura y de calidad. Bueno, pues Antón, yo te he oído muchas veces, la Xunta sois los que tenéis más municipios en España. Luego eso también mete otra complejidad adicional a todas las que tenemos. Así que, ¿cómo lo veis desde la Xunta? Pues ante todo, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí hasta ahora en esta mesa, que demuestra pues el interés que estos temas pues en este momento pues tienen tanto en el sector como en la sociedad. Gracias a Edad y Vida pues por contar con la Xunta de Galicia para estar aquí un año más representados y pues aportando, ¿no?, lo que es nuestra experiencia y lo que es nuestra trayectoria en estos años en un ámbito tan importante como es la atención a los mayores y la coordinación sociosanitaria. Y bueno, me complace mucho pues estar en la mesa sentado, ya se lo decía al principio, con el profesor Peiró, que fue mi profesor en ESADE y que la verdad es que estoy muy contento de poder compartir con él pues mesa, que indica que bueno, que a algo hemos llegado. Yo por el último, y bueno, pues podemos definir Galicia, ¿no? Seguramente conozcáis todos Galicia, pero Galicia, además de que somos una región pues periférica, una región con unas comunicaciones pues complejas, una región que siempre ha estado aislada muchas veces, Galicia es una región muy envejecida. Nosotros podemos ser la foto de lo que gran parte de las regiones españolas y las regiones europeas van a ser en los próximos 10 o 15 años. Por poner algún dato concreto, pues a día de hoy el 27% de nuestra población tiene más de 65 años y se calcula que en el año 2037 va a ser más del 35%. Es decir, si veis una foto, yo la traía una presentación, pero bueno, no la voy a poner porque es más el formato diálogo. Nuestra pirámide demográfica ya está totalmente invertida, es decir, en los manuales de demografía y epidemiología, cuando se quiera poner una pirámide invertida, pues se puede poner perfectamente la de Galicia hoy en día. Nuestra esperanza de vida es una de las más altas del mundo, estamos actualmente en los 85,4 años y además se calcula, está más o menos calculado, que por cada año natural que pasa se incrementan en 3 meses la esperanza de vida, es decir, que cada 4 años ganamos un año de vida,
con lo cual pues, veis un poco hacia dónde va nuestra evolución. Se sabe que los niños que hoy en día están naciendo, pues sus esperanzas de vida están ya en torno a los 100 años, y esto ya no es una quimera, es decir, esto es una realidad que ya nos está diciendo la ciencia. Y además, pues, con una longevidad o unas nuevas longevidades que también nos obligan a las administraciones a adaptarnos. Es decir, hoy en día nuestras tasas de centenario en Galicia, de centenarios, están por encima de esas que llaman las Blue Zones, de Okinawa y esta serie de zonas. Con lo cual, si esto para los que estamos ahora mismo en responsabilidades públicas de la gestión de los servicios sociales y de la gestión del envejecimiento, es un reto no pequeño. Si a esto le añadimos, como bien decía Juan Carlos, que ya lo repito muchas veces, pero que es una realidad, que de las 50.000 entidades singulares de población que el Instituto Nacional de Estadística refleja que hay en toda España, 50.000, 25.000 están en Galicia, como veis, pues el reto, si cabe, es todavía mayor. Es decir, es llevar servicios de calidad a una población muy envejecida y además a una población muy dispersa. Es cierto que hasta ahora la aproximación, tanto sanitarios como sociosanitarios, es cierto que hasta ahora la aproximación que hemos tenido las distintas administraciones, y bueno, aquí pues hay distintas iniciativas, pero yo creo que más o menos hemos ido todos de la mano, pues han venido un poco emanadas, ¿no?, de lo que puede ser legislación general, como puede ser la Ley General de Sanidad, en lo que es la provisión de servicios sanitarios a la población, pues como un tipo Sistema Nacional de Salud, que todos conocemos, y luego pues a través de la Ley de Dependencia. Y la Ley de Dependencia pues es una ley que aquí se ha dicho, es una ley que creo que ha sido positiva en muchos aspectos, pero es cierto que es una ley que adolece desde el principio de un gran mal, que es el déficit de financiación. Es decir, es una ley que genera derechos, pero que no los financia o no los financia en la medida que los debería financiar. Y yo la semana pasada estaba en un foro de cronicidad en el cual estábamos representados todas las comunidades autónomas, todas teníamos déficit de financiación de nuestro sistema de la dependencia, es decir, no es un sistema político, sino que es un sistema de números, de financiación. Y yo creo que la ley de dependencia, además, ahora mismo, con este panorama o con estas proyecciones demográficas que tenemos, empieza a demostrar una serie se le empiezan las costuras a rasgar. Y ante esto, las administraciones públicas tenemos que dar un paso y tenemos que ser valientes y tenemos que ser innovadores y tenemos que buscar nuevos modelos y nuevos sistemas para darles servicios a nuestras poblaciones, los que nos exigen, con nuestros recursos y de la mejor manera posible. Y entonces, nosotros en Galicia, en función de todo esto, y pues un poco motivado por la crisis del COVID, como se comentó aquí, pues se tuvo la decisión política pues de apostar por la coordinación sociosanitaria. Se cree que la coordinación sociosanitaria es una de las patas o es una de esas palancas que nos pueden ayudar profundizar en ella, a mejorar en nuestros sistemas de atención a los mayores y de atención a la dependencia. Y yo, pues básicamente hoy estoy aquí, yo vengo del mundo de la sanidad, yo soy médico, soy epidemiólogo, y bueno, pues él se me encargó, en su momento se nos encargó a los que estamos trabajando en esto, pues un poco hacer frente al COVID en las residencias sociosanitarias en el año 20, que como sabéis fue un reto de características importantes, y además pues yo hoy aquí vuelvo a decir que nunca se ha reconocido el trabajo del sector sociosanitario que se hizo en condiciones muy difíciles, y yo creo que siempre se deberá decir, a los sanitarios se nos aplaudió, mientras que al sector sociosanitario en cierto modo se le vilipendió, y yo creo que eso es una deuda que el país tiene con todo el sector todavía y que algún día se deberá pagar. Y por otro se nos encargó pues, modificar o transformar el sistema de atención, profundizando en la coordinación sociosanitaria como uno de los sistemas que nos llevarían a mejorar nuestra atención. Y la otra de las palancas que nosotros tenemos muy clara, que es la colaboración público-privada. Solo con lo público, solo con lo privado, el sistema no va a mejorar. No podemos ser sistemas, igual que el sanitario y el sociosanitario, el público y el privado, que estemos toda la vida mirándonos y que nunca nos hablemos. Y creemos que de la coordinación y de la interconexión de los dos sistemas, cada uno en su sitio, completando el mapa, podemos llegar a mejorar nuestros sistemas de atención. Nosotros estamos ahora desarrollando un nuevo modelo en Galicia que le hemos denominado el sistema de las 6 Ps. Hoy en día está muy de moda, pues las 5 Ps, las 6 Ps. Nosotros, nuestras 6 Ps es un sistema nuestro modelo de cuidados queremos que sea personalizado, es decir, adaptado a las necesidades de las personas. Queremos que sea proactivo. Si nuestros sistemas han sido normalmente reactivos, es decir, tanto el sistema sanitario como el sociosanitario espera que una persona enferma aparezca en nuestra consulta o esperamos a que una persona tenga dependencia y nos requiera un servicio,
Pero si solo esperamos a eso con el tsunami demográfico que tenemos, no vamos a llegar, es decir, nos va a desbordar. Con lo cual creemos que tenemos que ser proactivos, tenemos que adelantarnos. Sabemos que en el proceso de envejecimiento de las poblaciones, las personas podemos actuar en muchos de sus espacios. No podemos esperar a que solo las personas desarrollen una dependencia o desarrollen una enfermedad. Tenemos que ir hacia actividades proactivas y hacia actividades preventivas. Y nosotros creemos que ahí las administraciones y el sector privado tenemos mucho que decir y una parte de nuestras inversiones y de nuestros proyectos van a ser en esa parte preventiva. Tenemos que ser predictivos. Hoy en día los métodos tecnológicos, la inteligencia artificial nos permite ser predictivos, nos permite adelantarnos a una posible dependencia de una persona, a una posible patología. En una residencia nuestra, por ejemplo, podemos detectar una persona que empieza a ir al servicio por las noches con más intensidad y si nos adelantamos podemos predecir una posible patología, podemos adelantarnos y atenderla antes y prevenir dependencias y prevenir consecuencias en su estado. Poblacionales, nosotros tenemos que atender a nuestra población, lo que decíamos antes, no podemos mandar a la población, quitarla de donde están viviendo y llevárnosla a una ciudad para darle un servicio. Tenemos que intentar que las personas tengan ese arraigo que siempre han tenido, porque además ese arraigo es salud también y es vida. Profesionalizados, lo que hablábamos antes. Tenemos que ir hacia un sector mucho más profesionalizado. Y si queremos ir hacia un sector mucho más profesionalizado, tenemos que ser también un sector mucho más valorado, mucho más reconocido y mucho mejor pagado. Y las administraciones también tenemos que ir ahí. Y por último, participativos. Y nosotros tenemos claro que si esto no sale de un gran pacto, que si no alineamos valores entre el sector público, el sector privado, entre los profesionales, entre las empresas, entre las administraciones, entre los sindicatos, esto no va a salir. Entonces, queremos que del marco de esta negociación y del marco de nuestras conversaciones, del marco de eso que decía el profesor Peiró, de la gestión de la relación, salgan los nuevos modelos que tengan que tengan validez. Y bueno, yo creo que como introducción después podremos ver algunas iniciativas que ya llevamos haciendo, pero bueno, yo creo que el marco global pues está. Bueno, pues por seguir, porque yo creo que estamos bastante cerca. Pepe, has dicho una palabra que nos encanta desde la empresa privada, que es certidumbre. Eso está por encima de casi todo lo demás. Antes con los secretarios de Estado ha salido el tema de la desindexación, que para cualquier empresa, y sabéis que la COE es uno de los temas que lleva, en nuestros sectores es aún más grave, cuando en ayuda a domicilio más del 90% del coste es mano de obra, en residencias más del 60%, y hay que equiparar los salarios para hacerlo. Yo, desde aquí, que no sé si se puede, yo estoy viendo ahí a gente me encantaría que los contratos fueran sin prórroga. ¿Vale? Digo, y lo dejo ahí, y que los sacarais los contratos justo en el momento adecuado, porque eso nos daría certidumbre a todos para que no se alargaran. Digo cosas que parecen muy tonta, pero bueno, vamos a alargar el contrato un año, pues que sepáis que a la empresa que está por detrás le mata esos alargamientos de contrato de una forma bastante grande. Bueno, dejo esta, pero sí que me gustaría que plantearais temas sobre los que trabajáramos conjuntamente, es decir, ideas donde decir, mira, donde podemos avanzar es aquí, donde os necesitamos es aquí. Pepe, ¿dónde necesitas al privado en Andalucía para que aquí que hay empresas podamos ayudar? Juan Carlos, en Andalucía hace 2 meses hemos puesto en marcha el Observatorio de la Ayuda a Domicilio, participado por las centrales sindicales, le firmó la Junta de Andalucía y obviamente las patronales. Posteriormente incorporamos un actor, bueno, que en otras comunidades autónomas no es tan importante en esto, que en este caso era la AFAN, la Federación Andaluza. ¿Por qué? Porque la ayuda a domicilio es una gestión compartida de la comunidad autónoma y de las entidades locales. Se ha creado el observatorio para hablar de todo lo que estáis hablando, de la falta de profesionales, que ahora mismo está habiendo una fuga de profesionales del sector de la ayuda a domicilio al sector residencial, por poner un ejemplo, por una cuestión de estabilidad, por una cuestión de salario, por mejores horarios. Estamos hablando de las profesionales, la gran mayoría son mujeres. Estamos hablando del precio hora y es muy importante hablar del precio hora. Yo no voy a decir aquí todo lo que hemos subido y no subieron los otros, pero sí es importante que demos con un sistema que nos encontramos que la Junta de Andalucía está haciendo esfuerzos en algunos ayuntamientos que luego, porque haya un concurso y se premie una bajada del precio hora, nos encontramos que todo eso al final repercute y tensiona el sistema, ¿no? Nos tenemos que dar todos unas reglas del juego claras y por eso se ha creado el observatorio y porque todos los actores estemos presentes en algo tan importante
en Andalucía como la ayuda a domicilio. Ten en cuenta que estamos hablando de casi 50.000 trabajadoras, por una cuestión, como ha dicho Antonio, por una cuestión de dispersión. Al final, a mí me hace mucha gracia cuando viene una empresa y te habla de Madrid. Yo digo, bueno, pero lo que se hace en Madrid, en Andalucía, a lo mejor no sirve por la concentración. Y porque además yo tengo en mi ADN algo muy claro, que es la equidad. Yo no puedo poner en marcha nada para Sevilla capital que después no sea capaz de ponerlo en la Sierra Norte de Córdoba. Y claro, eso todavía complica mucho más la gestión, porque empresas que quieran invertir en la Costa del Sol hay muchas, que quieran ir a Serón pues no hay tantas, o que quieran ir a la Sierra de Jaén no hay tantas. Pero nosotros tenemos que luchar porque al final todo lo que pongamos en marcha tengamos el criterio de la equidad claro. Pero, insisto, respecto a la certidumbre, ¿no? que es lo que me preguntaba, nosotros al final, en el marco de estabilidad parlamentaria que tenemos, eso nos da que, bueno, todos los años se esté subiendo el precio hora y se esté subiendo el precio día en centros residenciales. Actualmente estamos sacando un concierto social con más de 1.500 plazas de centro de día y más de 1.500 plazas de centros residenciales, que se nos van a quedar con falta de oferta. Es decir, que el dato objetivo, hoy por hoy, lo tenemos que hay una demanda de personas con las prestaciones residenciales de centro de día y que tenemos falta de cama, es un dato objetivo. Y esto al final un centro no se construye en un fin de semana. La ayuda a domicilio sí es una cosa mucho más rápida. También nos estamos encontrando que hay ayuntamientos y empresas que ya dicen, por favor no me des ni una hora más. Porque es que en el momento que empezamos a darle al botón de las prestaciones de los servicios nos estamos encontrando con verdaderos problemas de gestión. Es decir, que estamos en un marco, bueno, que aquí hablamos de que viene el tsunami, pero que ya estamos empezando a ver que la ola se está retranqueando. Óscar, déjame que te lleve al tema del suelo, que yo creo que es un tema que llevo en el sector 4 años. Inauguramos residencias todos los años en Domusvi, 3, 4. Ninguna de las que hemos inaugurado aún la ha visto la decisión en el comité de dirección, porque todas son de antes de que yo entrara. Digo, para que tengamos en cuenta que desde que se hace el primer estudio de una residencia, de que llega un suelo, y tú lo sabes bien, Jorge, desde que llega un suelo hasta que entra el primer residente, 5 años, no nos lo quita nadie, con todas las financiaciones, con todo. ¿Qué pensáis en la Comunidad de Madrid? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo os podemos ayudar también desde nuestra perspectiva? Porque se va a tardar mucho en construir lo que necesitamos y con una financiación compleja. Sí, pues un poco en línea de lo que comentaba antes, de lo que decía Pepe también, ¿no? O sea, hay que generar certidumbre y seguridad para todos, ¿no? Y trabajarlo, yo creo que desde la responsabilidad mutua y con el objetivo fijo, que es prestar la mejor atención a las personas, ¿no? Y ahí no partir de ningún prejuicio ideológico ni de buscar la fórmula más idónea, ¿no? Cuando os trasladaba antes los datos, evidentemente hay determinados ámbitos donde al problema de la falta de personal, como puede ser en la ayuda a domicilio tan intensiva, nosotros acabamos de adjudicar el 1 de septiembre comenzó el nuevo contrato en toda la zona que no es Madrid capital, de ayuda a domicilio, y les está costando, pues las entidades no logran reclutar personal, o sea, se está quedando sin ejecutar por imposibilidad de contratación, ¿no? Pero además de eso, os decía antes que evidentemente hay un perfil de mayor que bien por complejidad de atención, por situaciones de vulnerabilidad, por carencias de redes de apoyo suficientes, sumados a las circunstancias que sean, no decide o precisa recibir apoyos en residencias. Y tenemos un problema de plazas residenciales, evidentemente, ¿no? Con estas proyecciones, ¿no? Para dar cumplimiento a los estándares que marca la OMS, necesitamos, ¿no? Lógicamente, poner en el mercado muchas más plazas residenciales y a un ritmo relativamente rápido. Nosotros, ante ese reto, es verdad que tomamos como referencia un plan o similar a un plan que ya se implantó en la Comunidad de Madrid a principios de los 2000 con un modelo concesional. Y lo introdujimos, ¿no? Lo hemos estado reflexionando, analizando, trabajando mucho estos 2 primeros años,
desde el punto de vista técnico, sin ningún sesgo, ya os digo, de ningún tipo. Pero por una razón fundamental. Primero, por la necesidad inmediata de esa inversión, ¿no? que permita el llevar a cabo todo lo que es esa construcción masiva de centros y poner las plazas a disposición del sector, pero también porque ese plan al que me refería, ¿no? Lo habréis oído, el plan Velocidad, ha supuesto uno de los mayores éxitos en cuanto a la satisfacción de los usuarios, ¿no? Nosotros, de toda la red, que son más de 26.000 plazas financiadas con fondos públicos de todo sistema y de todo modelo de gestión, curiosamente, de cada 4 personas que nos solicitan traslado, una vez que ya entran a la red, 3 solicitan a una de las 32 residencias de ese plan, ¿no? O sea, es llamativo porque es un 75% de las personas por 1000 circunstancias, ¿eh? O sea, es verdad que se construyeron ya con un modelo innovador en esa época, muy amplias, en terrenos evidentemente bueno, pues muy bien localizados. Y bueno, visto ese éxito y la necesidad, bueno, pues hemos apostado por un modelo similar, ¿no? en ese origen, bueno, con los aprendizajes que hemos tomado, lógicamente con todos los avances que se van a incorporar en cuanto a requisitos de calidad, ¿no? En los que se han establecido todos los estándares de calidad, ¿no? Pues a las unidades de convivencia, toda la digitalización, todo el ámbito del cuidado. Y lo que vamos a hacer es bueno, pues la construcción inicial de 40 residencias con 40 centros de atención diurna y de promoción de la autonomía, ¿no? Localizados fundamentalmente, se ha hecho a través de cesiones, mutaciones que nos han hecho las entidades locales a la comunidad autónoma, y bueno, la pretensión es salir con 20 por lo menos el año que viene, y otros 20 el siguiente, ¿no? Para intentar incorporar esas 6.000 plazas bueno, pues al sector, ¿no? Directamente. Y bueno, consideramos que es una fórmula que sí que, bueno, pues otra fórmula de colaboración público-privada, ¿no? Como funcionó esta, ¿no? Con plazas financiadas públicamente, otras plazas libres, otras plazas con precios controlados. Bueno, pues una fórmula que yo creo, y a largo plazo, que era otro de los temas que decíamos, ¿no? Yo entiendo que sí que es una fórmula atractiva y sobre todo eficaz de generar recursos de gran calidad y en tiempos con una inversión, ¿no? Que posiblemente, bueno, pues la Administración en este caso no podría llevar a cabo con medios ni con toda la burocracia que nos lleva a la contratación y demás, ¿no? Eso como uno de los elementos en los que más estamos trabajando. Y yo tampoco abandonaría, ¿no? el trabajo con los cuidadores familiares, ¿no? En ese ámbito también, porque es cierto que ahora mismo nos cuesta la retención y la atracción de talento, pero bueno, que a nadie se le escapa con los estudios que nos presentó hace poco la Secretaría de Estado, ¿no? De la necesidad de profesionales que se van a necesitar, pero también la gente que al final necesita esa red de apoyo no formal, ¿no? en el ámbito comunitario, ¿no? Y nosotros ahí también apostamos en ese avance, ¿no? en la posibilidad de garantizar una mayor capacidad de elección de las personas por la mejora de las prestaciones económicas, ¿no? De las prestaciones económicas, tanto las vinculadas al servicio, ¿no? Por supuesto la de la asistencia personal y también la mejora, ¿no? La incorporación, ¿no? De la posibilidad de contratación de empleados de hogar que complementen las tareas domésticas a los cuidadores familiares, ¿no? Estamos tramitando, ahora mismo se encuentra en audiencia pública un decreto que regula toda la tramitación de la dependencia, ¿no? Porque aquí hay otro problema y es que cuando la persona lo necesita, la Administración, por lo menos nosotros, tardas meses, ¿no? En dar respuesta con esa burocracia y ese enlentecimiento. Entonces, bueno, lleva ese objetivo claro de la simplificación absoluta, la agilización de tiempos, pero con ese enfoque puesto en la mejora de las prestaciones, que unido, ¿no? Se va a incorporar también en ese decreto a un capítulo específico de información y posibilidad de asesoramiento y seguimiento a esos cuidadores informales, bueno, pues complemente, ¿no? Lógicamente, nunca sustituyendo, pero todo el resto de recursos profesionales del sistema. Gracias, Óscar. Antón, os he oído cosas parecidas, pero con otros matices. He oído a vuestra consejera, la residencia con el hospital, la guardería. No sé si quieres profundizar en esto o contarnos otras cosas de las que estáis haciendo.
Sí, bueno, nosotros como administración tenemos muy claro que tenemos que ir de la mano de la iniciativa privada y que además no es nuestra enemiga, sino que es nuestra aliada y es la que nos va a permitir pues, aquellas políticas que nosotros queremos desarrollar, poderlas hacer de una forma eficiente, poderlas hacer de una forma rápida, poderlas hacer con calidad y además poderlas hacer en un tiempo adecuado. Es decir, como decía Óscar, si nosotros cuando gestionamos o tratamos de crear pues una infraestructura sanitaria o sociosanitaria de una forma totalmente pues desde la administración, pues sabemos que tardamos una serie de años, que cuando lo hacemos pues con algún sistema de colaboración público-privada, sabemos que esos márgenes son siempre muy inferiores, ¿no? Entonces, nosotros ahora creemos en la colaboración pública-privada y apostamos por la colaboración pública-privada. Nosotros ofrecemos, porque nosotros salimos de Galicia, porque es cierto, estamos alejados, nosotros tenemos que salir a ofrecernos, tenemos que salir a enseñarnos, tenemos que salir a demostrar que somos socios fiables, que somos gente que de palabra, que si nosotros decimos que vamos a hacer algo, lo vamos a hacer, que no vamos a cambiar las reglas a mitad de la partida. Eso lo tiene que tener muy claro el sector y lo tiene muy claro. Nosotros no nos hemos embarcado en ningún tipo de viaje sobre nuevas normativas, de nuevos modelos, de unidades de convivencia de X, porque creemos que ni es el momento, ni generan la calidad que supuestamente dicen generar al costo que realmente quieren aprovechar. Sobre todo en el momento en el que estamos necesitados de muchas plazas, porque es cierto que podemos ir hacia residencias muy pequeñitas, pero es que realmente lo que nosotros necesitamos es que necesitaríamos muchísimas residencias muy pequeñitas, lo que las haría antieconómicas. Con lo cual, tenemos que ser realistas en el momento en el que estamos y hacia dónde queremos ir. Y nosotros eso lo tenemos claro. Y nosotros lo que le ofrecemos, igual que decía el compañero de Andalucía, nosotros ofrecemos una estabilidad política, que eso es un no menor, es decir, nosotros la tenemos y la ofrecemos, y ofrecemos una seguridad jurídica. Es decir, no vamos a cambiar las normas de un año para otro, no vamos a dar un salto en el vacío de triple carpado para decir que a partir de ahora pues, las residencias ya solo pueden ser de 30 plazas. No lo hacemos y no lo vamos a hacer. Por otro lado, nosotros vamos a apoyar toda esta serie de iniciativas y las vamos a promover también. Nuestra consejera presentó hace poco el Plan Galicia de Residencias, que está en fase de elaboración. Va a ser la elaboración de 24 residencias por colaboración público-privada, que incorporarán unas 2.000 plazas a nuestro parque de residencias. Serán plazas públicas, pero en colaboración público-privada. Nosotros hace 6 años, 7 años, firmamos un convenio con la Fundación Amancio Ortega, una empresa privada también, que devuelve parte de lo que son sus beneficios a la sociedad vía una fundación, pues con la Fundación Amancio Ortega, para la construcción de 7 residencias en 7 ciudades gallegas, que en total incorporan unas 900 plazas. De ellas ya se han acabado 5 y ya se han terminado de licitar 4 y se han presentado pues, en la última licitación, que a nosotros eso nos enorgullece, en la última licitación, que es en de la residencia de La Coruña, se han presentado 16 empresas a esa licitación. ¿Eso qué indica? Que el sector privado confía en nosotros y que el sector privado sabe que la Xunta pues, va a responder. Porque además no solo es que vamos a colaborar y que pagamos, sino que además pagamos en el plazo. Es decir, porque tú también puedes decir que vas a pagar y además después a una empresa pues tardar 8 meses en pagarle. Nosotros pagamos a día 30 y pagamos a día 30. Y las empresas saben perfectamente que a día 30 la Xunta de Galicia les va a ingresar y van a poder hacer sus planes de negocio y van a poder pagar a sus trabajadores sabiendo que van a tener ese tipo de inversiones. Con lo cual, nosotros en ese aspecto creemos que tenemos una trazabilidad y que somos fiables. Y después estamos también apostando pues, por nuevos modelos, porque creemos que realmente sí que hay que apostar por nuevos modelos. Y ahora estamos yendo pues, hacia un centro que va a ser piloto en España, que creemos que no hay ninguno más en todo el Estado, que es un centro que nosotros llamamos sociosanitario. ¿Ese centro de qué va a consistir? Va a consistir en un centro de cuidados intermedios con 60 plazas, que son esos centros de transición entre lo que puede ser una hospitalización y lo que puede ser y lo que es después pues, la vuelta a su hogar o la vuelta a una residencia o donde la persona quiera ir o se le tenga que derivar. Cuando ya no tiene sentido que se prolongue una hospitalización en una cama de agudos, tanto por el precio que tienen como porque no se le da ningún valor respecto a lo que realmente debe ofrecer una cama de agudos. Va a tener una residencia de 150 plazas pegada al centro de cuidados intermedios. Va a tener el centro de salud, del cual va a depender toda la asistencia sanitaria de sus usuarios dentro del propio recinto sociosanitario, es decir, que todos los usuarios van a tener su médico de atención primaria en el propio recinto. Va a tener también una guardería que va a ser tanto como para un efecto de conciliación
para que los trabajadores de ese centro, que calculamos que sean más de 300, 400, tengan herramientas de conciliación para poder, como para participación intergeneracional, es decir, actividades intergeneracionales que a los mayores y a los niños tanto les aportan, y además también va a haber un centro de empleo de atención a la discapacidad con el cual nosotros también a través de eso vamos a poder integrar a las personas con discapacidad a determinados puestos de trabajo y creemos que con eso pues, podemos cerrar un poco el círculo. Es un centro que va a estar en Mos, en Vigo, aprovechamos un antiguo hospital psiquiátrico que se vació y en torno a eso vamos a hacer este centro y esa es una de las medidas que nosotros pues, queremos poner en marcha. Pero cuando hablamos de colaboración público-privada, nosotros creemos que no solo estamos hablando pues, de construir o de gestionar. Existen otros elementos en los cuales la empresa privada también puede colaborar con nosotros y un aspecto es el tecnológico. Nosotros en Galicia tenemos un desarrollo bastante importante de las TICs y, por ejemplo, pues muchas empresas gallegas han desarrollado, pues, colaborando con la Administración, pues, para lo que es, por ejemplo, el desarrollo de nuestra historia clínica electrónica. Nosotros tenemos una historia clínica electrónica en Galicia que es única, es decir, que todos los hospitales de nuestra red, los públicos y los privados que trabajan con pacientes públicos, ya sea vía concierto, etcétera, todos los centros de salud de Galicia, que son más de 400 y más de 60 consultorios, y todas las residencias sociosanitarias de Galicia hoy en día tienen acceso a la misma historia clínica. No son historias interoperables, es la misma historia. Todos trabajamos en la misma historia y todos escribimos en el mismo sitio. Porque para nosotros creemos que la trazabilidad de la información y tener toda la información disponible en todo el momento es una de las mejores herramientas de calidad que le podemos ofrecer a los usuarios en el momento en el que se utilicen. Porque si estamos hablando también de que no hay profesionales, lo que no podemos permitirnos es tener un grupo de profesionales muy bien capacitados en las residencias sociosanitarias que no les damos herramientas para que ellos también puedan colaborar con el sistema en la atención a los usuarios. Yo cuando estaba de médico de urgencias y me aparecía un paciente de una residencia sociosanitaria, me venía con una serie de papeles de informes de alta escritos y una caja de medicamentos en la barriga. Y ahora eso ya no existe. Yo ahora ese paciente va a urgencias, como tenemos un censo también electrónico total y actualizado en todo momento, en el cual se conectan los censos sanitarios y sociosanitarios, ya sabemos que ese paciente viene de una residencia sociosanitaria, ya sabemos, el médico de urgencias entra en su historia clínica con un clic, no hace falta esperar a cuatro sobres que venían del almacén de las historias clínicas, ya sabe lo que le ha pasado en los últimos 3 meses y la actuación es mucho más rápida y además es mucho más coherente. Y generamos valor añadido, ¿no? Pues eso también es gracias a la colaboración público-privada, porque empresas privadas tecnológicas de Galicia nos han ayudado al desarrollo de la historia clínica electrónica. Por poner algunos ejemplos, creemos que la colaboración público-privada está en todos lados y tenemos que aprovecharla. Y nuestro ecosistema es tan amplio y tan variado que tenemos que aprovechar las potencialidades que tenemos en todos los sitios para mejorar la atención. Porque yo creo que al final el usuario es como cuando hablamos de que lo atiendan en el hospital, de que lo atiendan en el centro de salud. El usuario lo que quiere es que le atiendan bien y que le resuelvan. Le da igual dónde, ¿no? Y nosotros creemos que tenemos amplio y dónde lo podemos hacer. Os voy a pedir una última ronda de 3 minutos a cada uno. Después de todos los congresos hablo con Joaquín y Josep y siempre pido traer aquí al mayor. Es decir, que hablamos de un congreso de Acivida, que aquí esté el mayor, ¿vale? Que siempre hablamos. Entonces, lo que os pido, o sea, Antón ha acabado con esa parte, yo siempre tengo en mente que cuando va un mayor de una residencia, que generalmente vuelve peor que ha ido al hospital, y eso lo sabemos todos los que estamos en el sector, que haya un fast track, o sea, que los avances que estás contando vienen fenomenal, pero que no vaya por la sala de espera, sino que vaya ya directamente a donde esté para hacerlo. Entonces, os pido los últimos minutos para el mayor, le dejamos elegir qué puede hacer. O sea, ¿qué es lo que piensas, Pepe, qué podemos hacer en Andalucía y en el resto del mundo? Mira, antes hablando de la certidumbre, un aspecto que a las empresas les preocupa mucho y que no hemos hablado es cuánto tardas en pagarme. Eso parece una tontería, pero no es ninguna tontería, ¿verdad? Ahora mismo en Andalucía estamos pagando a 20 días. ¿A 20 días? Es decir, nosotros el 25 de enero estamos pagando la factura que presenta el 1 de enero. En todo el sector sociosanitario. La ayuda a domicilio va más tarde porque factura el ayuntamiento. Desde que entra la factura, la agencia de dependencia, tardamos 20 días en pagar la factura. Segunda cuestión que me parece básica y que la organizativa, como empecé. Yo me encontré un servicio de autorización de centro y el servicio de la inspección que no se hablaban entre ellos. Eso es muy común. Llegaba un técnico y te decía, la barandilla tiene que estar en el lado derecho. Abría el centro, llegaba el inspector y te decía, la barandilla tiene que estar en el izquierdo. Eso
pasa muy a menudo en este sector. Yo el primer mes unifiqué ambos cuerpos, de manera que dependían de la inspección de centro, la autorización de centro, y además los colgué de viceconsejería, porque antes colgaban cada uno de su delegado territorial. Al final, cuando tú dispersabas lo que pasaba en Huelva, no pasaba en Almería. Entonces, lo organizativo, muy importante. Y ahora hemos terminado con el sector, hasta la médula con el sector, una nueva orden de requisitos materiales y funcionales adaptada al nuevo modelo, que ya pasa por información pública. Estamos pendientes de los últimos informes propios de la Junta de Andalucía, que va a ser un antes y un después también en el concepto del ámbito residencial. No vamos a dejar a ningún centro fuera. Primero, es pro futuro, vamos a dar un periodo de adaptación para el resto de centros, pero sí es una normativa, yo creo que necesaria y que va a dar certidumbre para los próximos 10 años para todo el sector, para todas aquellas empresas o entidades que quieran venir a Andalucía a poner un centro residencial. Ese tipo de cosas, las cuestiones organizativas que parecen que son lo menos importante, después en la administración, los que estamos metidos y en un despacho, calzándonos allí los problemas del tiempo de tramitar una orden, etcétera, etcétera, son básicos. Y yo creo que esa es la línea que en Andalucía estamos siguiendo. Y termino nuevamente dando las gracias, lo digo porque creo que nos hace falta muchos foros como estos para poder compartir opinión y sobre todo para aprender de los errores de los demás, que creo que es básico en las políticas públicas fiarse en el talento de los compañeros, sean de donde sean de Cataluña o sean de Galicia o sean del País Vasco, fiarnos en ese talento y en ese aprendizaje de gente que ha errado en algo que tú quieres poner en marcha. Y ya termino agradeciendo nuevamente la invitación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo creo que ante esa proyección, trayendo al mayor, que yo creo que es al que tenemos que situar siempre en el centro, sí que es imprescindible trabajar mucho en políticas de prevención y promoción de la autonomía. ¿No? Nosotros ahora mismo acabamos de lanzar un plan de envejecimiento activo y prevención de la dependencia, y lo traigo porque sitúa, lógicamente, al mayor en el centro, pero lo sitúa de una forma activa y participativa, ¿no? Yo creo que al mayor, decías, ¿cómo traemos al mayor? Al mayor dándole voz, ¿no? Y esta transformación de todo el modelo, del modelo de atención, pero del modelo en general social, debe responder a lo que los mayores nos pidan, ¿no? Y darles la voz, no actuar pues, con este paternalismo que la Administración en muchos casos hemos venido haciendo, ¿no? Nosotros vamos a tramitar ahora otro decreto para modificar todo el Consejo Regional de Mayores, entendiendo que la voz debe venir, bueno, pues de órganos, lógicamente, en los que puedan participar, y de un macroestudio que se va a lanzar precisamente en eso, en todas las esferas, ¿no? En todas las dimensiones de la vida. Al final, ¿qué estamos ofreciendo? Y volvemos a esa colaboración público-privada, porque la atención al envejecimiento no entiende de público o privado, ¿no? Se hace desde todos los agentes sociales, desde todos los actores, ¿no? Por supuesto de las entidades locales, que yo creo que juegan el rol fundamental, y en ese marco preguntar directamente y transformar y retransformar, ¿no? Detectar esas inquietudes, esas duplicidades que tantas veces se producen, ¿no? Y al final ajustar los servicios y los recursos a esas expectativas, valorando, que yo creo que es algo que muchas veces también en la Administración obviamos, que es la evaluación concreta del impacto de las políticas públicas, ¿no? Al final, cómo estamos cuidando y qué satisfacción estamos generando en esas personas, cuánto estamos incrementando su calidad de vida, cuánto logramos retrasar, viva donde viva, en cualquier ámbito, con los recursos que haya elegido, ¿no? Esa posible situación de dependencia. Yo creo que ahí está donde hay que situar el foco. Por supuesto, apoyados, que decías antes, ¿no? en la innovación, que yo creo que hemos mencionado todos, ¿no? Apoyarnos en la tecnología
sin usarla nunca tampoco como un fin, siempre como un medio, ¿no? O sea, lógicamente el cuidado es piel y será siempre piel, pero sí apoyarnos ahí, y ahí hay nuevas fórmulas también de colaboración. Decías antes de teleasistencia, yo creo que bueno, lo hemos hecho casi todas las comunidades, ¿no? Ese aprovechar bueno, pues unos fondos que han llegado en un momento determinado, ¿no? Para poder suministrar de una forma masiva y promover ese cambio de modelo. Y concluyo ya, no todas las fórmulas de relación público-privada tienen que ser contractuales o que medie, ¿no? Algún tipo de relación económico-financiera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la soledad, que yo creo que tampoco, también trasciende, ¿no? Y no entiende tampoco ni de colores, ni de administraciones, ni de actores, ¿no? La red que hemos creado al final se nutre de agentes públicos, están las entidades locales, está la administración de la comunidad, pero está todo el tercer sector, está la empresa, bueno, pues todo el que se dedique y pueda aportar algo a la atención a los mayores o a detectar cualquier caso, ¿no? Yo creo que es una fórmula de relación obvia en la que todos aportamos y se genera esa sinergia. Antón. Pues yo, es por poner un ejemplo personal, vivo con mi madre que tiene 78 años y todos los días cuando salgo a trabajar siempre me lleva la lección, vamos, llevo lección muy aprendida. Ya me dice que a ver qué hago, que todo eso va a impactar tanto en ella como en sus amigas, ¿no? Entonces, pues, ese recordatorio diario yo creo que es una anécdota, pero yo creo que es un poco lo que las personas que estamos en este mundo, pues un poco tenemos que ver. Es cierto que muchas veces podemos caer, yo creo que nadie estamos libres de caer en el paternalismo, de querer un poco decir lo que deben hacer o cómo deben de ser las cosas sin consultarlo, pero yo creo que las administraciones cada vez más somos totalmente permeables pues, a la opinión de la gente realmente, que son los usuarios de los servicios o los futuros usuarios de los servicios, y tratamos de dar pues, aquello que se nos pide o se nos exige pues, desde las distintas fórmulas pues, que las personas tienen de participar. La administración, que en política y en la sociedad pues, son muchas, a través de consejos asesores de mayores, a través de asociaciones de usuarios, a través de consultas públicas, a través de los portales de transparencia y con las consultas que se pueden hacer a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero yo no querría centrar esto solo en los mayores, porque hay una que nosotros ahora en Galicia estamos muy concienciados en ese tema, que es en el edadismo, ¿no? Son esas actitudes de discriminación a las personas o por razón de su edad. No solo a los mayores, también existe edadismo hacia las personas jóvenes. Nosotros acabamos de publicar una estrategia gallega contra el edadismo que su eje fundamental es en la intergeneracionalidad. Es decir, nosotros creemos que si las relaciones en las sociedades se hacen intergeneracionales, es decir, si los mayores comparten con los jóvenes con los mayores, si se conocen, si se hablan, si están juntos, el respeto surge y las cosas mejoran, ¿no? Entonces yo creo que no solo muchas veces cuando estamos aquí pues nos centramos mucho en los mayores, pero yo creo que tenemos que centrarnos más también en esos jóvenes que están trabajando con los mayores y tenemos que hacerles ver y tienen que vivir lo que son, porque están juntos en la misma sociedad. Y si conseguimos que esa intergeneracionalidad triunfe, que los centros de mayores no solo sean centros de mayores donde están haciendo una cosa, sino meter a la sociedad, incluir a la gente joven en programas de voluntariado, a los mayores a través de la formación del aprendizaje senior, todo ese talento que tenemos que no se acaba cuando una persona se jubila, sino que se traslada a la sociedad. Creemos que si podemos generar esos vínculos entre la sociedad, todo va a mejorar, es decir, todo va a ir mucho más fácil y va a ir mucho más fluido, y a las administraciones nos va a ser mucho más fácil gobernar, porque creo que la sociedad será mucho más permeable y ya no tendremos todas esas cosas de es que todo esto lo hacéis, como pudimos escuchar en el COVID, es que eso lo hacéis para proteger a los mayores y tal. A mí esa era de las cosas que más me dolieron siempre. Yo creo que tenemos en la sociedad que introducir ese vector intergeneracional para que todas estas políticas, todo esto de lo que estamos hablando, sea visto no solo como políticas para mayores, sino como políticas realmente para toda la sociedad. Bueno, estamos casi en tiempo para hacer una pregunta. Así que es el momento de si alguien de los presentes quiere preguntar algo a los presentes. Hola, buenas tardes. Soy Andrea, soy enfermera de urgencias,
gestora de fragilidad del Hospital de Sant Pau, no sé si lo conocéis alguno. Me ha parecido súper interesante todo lo que habéis contado. Las alianzas público-privadas creo que son fundamentales. Precisamente yo en mi trabajo trabajo mucho con DomusVi, en este caso, con Mutuamway, con Estia Palau, todos son entidades privadas y con financiación pública. Una de las cosas que a mí me interesan es que somos muy reactivos. Precisamente donde yo trabajo, la urgencia es reactiva al envejecimiento y a la enfermedad. Y enlazando con la ponencia de antes de John Sailus, que el gasto público va más relacionado no con el envejecimiento, sino con el envejecimiento no saludable. En este caso, ¿qué tipo de políticas veis con alianzas público-privadas, pero en prevención? No tanto en reactividad, en residencias y en centros sociosanitarios, sino ya en la prevención, en atención primaria. Creo que esto es algo que tendríamos que trabajar más. Gracias. ¿Quién quiere contestar? ¿De vosotros? Pepe, Antón, tú has hablado un poco del tema porque habéis lanzado el programa. Bien, brevemente. Hoy en día la enfermedad está, vamos, porque yo pongo siempre un ejemplo muy gráfico, que es lo de el borrachito del pueblo que todos los días se casca una botella de whisky, a los 50 y tantos años le da un infarto, le ponemos un stent y al año siguiente está corriendo la maratón de Nueva York. Es decir, eso lo hacemos magnífico, eso lo hacemos muy bien, sin embargo, la abuelita que se rompe la cadera, que no tiene quien la cuide, que le damos de alta, que la mandamos a su casa y a partir de ahí, a la semana siguiente, ¿dónde está? En tu servicio de urgencia. Nos estamos soplando 1.100 euros, 1.500 euros la cama diariamente por no gastarnos 100, 150, 200 euros en un centro sociosanitario. Al final, esa pata que creo que es fundamental, no es una cuestión de ahorro, es una cuestión de inversión. Al final el problema es que las políticas públicas al final todo es como en los hospitales, todo funciona por procesos y por compartimentos estancos. Y nadie está pendiente del sistema general, sabiendo que en mi caso siempre paga la A, al final paga la Junta de Andalucía. ¿Qué más da quien pague si es servicios sociales o si es la Consejería de Salud? Entonces, necesitamos, de verdad necesitamos políticas públicas que nos hagan trabajar, uno, en la prevención de donde llega ya el gasto gordo, porque el gasto gordo llega cuando se abre la puerta del hospital. Y cuando se abre la puerta de urgencia es donde está verdaderamente la sangría. Y todos los problemas sanitarios que hoy por hoy están teniendo todas las comunidades autónomas es porque no ha sabido leer que es más barato tener una atención preventiva en una residencia de mayores de una enfermera gestora de casos del sistema público, es mucho más barato que esperar a que una persona tenga una descompensación, llamemos a la ambulancia, se la lleve la ambulancia, tengamos que estar pendientes de un auxiliar, que vaya el auxiliar, que vaya a tu puerta de urgencia y se tire 2 días a ingresar. Es que el problema es que no estamos gestionando bien lo que es la política general de prevención. A mí me parece muy relevante lo que dices, porque el demonio está en los detalles. Creo que hemos montado un sistema de colaboración público-privado, particularmente en este ámbito, que funciona como no nos podíamos ni imaginar, ¿no? Funciona muy bien, hay una predisposición por parte de la Administración, las empresas están acostumbradas a trabajar con la Administración y funciona, pero en los pequeños detalles es donde fracasamos. Pepe ha dicho una cosa al principio que me he quedado, que es lo de la tubería. Si te he entendido bien, la tubería está bastante cascada, ¿no? Y entonces nosotros, el sistema de financiación que tenemos financia las estructuras que tenemos, pero no financian actividades. Y mover una estructura, mover una partida de dinero de una estructura rígida a otro ámbito es casi imposible. Y además estos señores tienen grandes amigos dentro de la Administración que están en otra escala, ¿no? Que son el sotogobierno o supongo que tenéis una buena amistad con los interventores que os tocan y esto pues dificulta, si no imposibilita cualquier ámbito. Y el drama que tenemos es que estos señores, que seguramente son punta de lanza en sus administraciones,
el resto de la administración no les sigue. Y están peleando contra molinos de viento. Y tenemos una administración en general, y con esto acabo, más propia del siglo XIX que del siglo XXI, que sería acercándose a lo que tú estabas planteando, en mi opinión. Bueno, si puedo, Antón. por darte alguna iniciativa que es, bueno, alguna que estamos en Galicia haciendo, que seguramente hay en otras, una de las que nos gusta mucho, porque de hecho está alguna otra autonomía replicándola, que es lo que nosotros le llamamos las casas del mayor. Las casas del mayor son pequeños centros de atención diurna que durante 8 horas, de forma totalmente gratuita, en ayuntamientos rurales, que en Galicia tenemos 313 ayuntamientos, 313 para 2.700.000 que somos, pues en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, para personas sin dependencia o con grado 1, en el cual durante esas 8 horas, pues eso, imaginaos pues el Caurel, que es un ayuntamiento de la montaña de Lugo, que son 1.000 habitantes y que además de extremo a extremo del Caurel pueden ser 50 minutos de coche. Pues ahí hay gente, y ahí hay gente que hay que atender. Pues, por ejemplo, ahí ponemos lo que son estas casas del mayor, que son centros que se abren 8 horas y durante los cuales 5 personas pueden estar de forma totalmente gratuita, se les paga también el transporte para llevarlos y traerlos a sus casas, y ahí hacen pues actividades de envejecimiento activo, de estimulación cognitiva, etcétera. Si no, esa gente estaría seguramente en su casa viendo la televisión todo el día, porque ahora ya no hay vecinos, las aldeas están vacías, y no tendrían ningún tipo de actividad y su dependencia se aceleraría y seguramente sería previa, ¿no? Pues en este momento pues tenemos 160 de estas casas en Galicia y este año pues en los presupuestos vamos a hacer otras 10 más, 170. Con esto no es la panacea, pero sí que es, por ejemplo, un recurso físico y de actividad que se puede dar a las personas mayores, pues para que en un entorno rural pues tengan acceso a alguna serie de servicios. O, por ejemplo, pues un carné más 65 que pusimos en marcha hace 2 años, pues que es como el carné joven, pero para gente mayor de 65 años, con descuentos en viajes, en hoteles, en restaurantes, en actividades físicas, en gimnasios, en audiometrías, en ópticas, etcétera. Pues con eso van con ese carné y tienen pues el 20% de descuento, el 30% de descuento, y además es un carné que se lo enviamos nosotros directamente a sus casas, no tienen que solicitarlo, no tienen que activarlo, con lo cual pues el tema de la brecha digital también tratamos de vetarlo, y pues ya 800.000 gallegos lo tienen, pues y están haciendo uso de él. Pues es otra. Tiene que haber más, pero bueno, son distintas cosas que se pueden ir haciendo pues para tratar de reducir esta brecha. Bueno, estamos pasados de tiempo, pero David nos va a hacer una pregunta. No. ¿No? No, porque por respeto a los demás necesitamos cortar. Vale. Pasamos de 5 minutos. Yo sé que esta mesa es de las más interesantes que hay en el Congreso. Os agradezco. No le dejo ni a Jorge cerrar. Muchísimo. Y os dejo cerrar. No me has Jorge, cierra. acabar. Claro. Ya sabes que soy un poco mal educada. ¿Me va? Sí. Te han cortado el micro. Sí. Oye, mira, nada, yo por eso que he estado muy contento aquí, porque además he estado escuchando, que no he tenido que intervenir, con lo cual, pues muchas gracias a todos vosotros. Me ha gustado cómo ha evolucionado el sector en estos 25 años, ¿no? Porque una conversación de este tipo pues era impensable, y Manel, que nos ha dado la clase magistral, lo sabe mejor que yo, pero que entonces por eso, hombre, yo lo que sí que es verdad es que, claro, habremos pasado la época que tuvimos el baby boom después de la Guerra Civil Española. Y entonces tenemos ahora los mayores de 80 años que han entrado en el sistema. Y esos son los que realmente... Yo los mayores de 65 ya no los miro, será porque cumplo ahora 70, pero que sobre todo son los mayores de 80 años que se miran en Europa, y entonces miramos cuál es un 15% que tienen que estar ingresados. Y entonces por eso, hombre, sí que es importante todo lo que habéis comentado, con distintos puntos de vista, pero absolutamente coincidentes. Yo lo que sí que os puedo decir es que si tenéis unos contratos claros, con seguridad jurídica, de largo plazo, que estén indiciados no solo al IPC, sino también a las subidas salariales, y que entonces, y que además, si incluso, como es el caso en algunos territorios, como puede ser Galicia, como puede ser sobre todo Madrid, ponéis a disposición terrenos en concesión a 75 años o lo que sea, hay todo el dinero del mundo, para invertir. Y la prueba es que, bueno, pues yo empecé con esto pues casi nada,
y que ya llevo 1.300 millones de euros invertidos, pero es que tenemos inversores de primer nivel mundial que pueden invertir otros 2.000 millones más. Y entonces, por eso que ahí, sobre todo, todos los operadores, si les dais esas reglas claras, además pagando a Andalucía 20 días, vamos, es que bueno, ¿Vosotros habéis pasado? Exactamente, pero que entonces por eso, pero que sobre todo unos contratos a largo plazo muy claros, indiciados en el IPC, más las subidas salariales y demás, y con unas tarifas que vosotros sabéis hacer los números mejor que cualquiera de los que nos dedicamos privadamente, y que entonces por eso pues que dé un retorno justo, que aquí lo que se está buscando es un retorno un 3, un 4%, si tampoco más, y que entonces por eso pues ahí habrá toda la disponibilidad del mundo para que nuestros mayores estén bien atendidos. Bueno, yo quería dar las gracias a Edad y Vida por haberme invitado aquí a participar y poder oír de este cambio que ya se ha producido en el sector y que yo creo que, Josep María, al final conseguirás que el sociosanitario se hable por toda España y que entonces por eso y que podamos estar orgullosos. Pues muchas gracias a todos.